Gracias, gracias, gracias Espíritu de Dios, gracias. Gracias, te adoramos Señor, porque tu presencia trae paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, dile Señor, mi petición yo la pongo en tus manos. Mi petición ya está en tu altar. Oh Señor, en esta hora quiero adorarte y decirte gracias. Gracias porque escuchas el clamor de tu pueblo. Gracias porque tienes piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Queremos que el Señor siga obrando en sus corazones, que Dios siga trayendo una palabra de edificación. Así también como nosotros escuchamos y pedimos al Señor en oración por cada una de nuestras oraciones y nuestras intercesiones que nosotros hacemos, de la misma manera también debemos pedirle al Señor, edifica mi vida, fortalece mi fe, alienta mi corazón, ayúdame a que en ningún momento yo desfallezca en la fe, que sea el Señor quien esté haciendo su obra en nuestras vidas. Bienvenida hermana Marcela Chuco, bienvenida Adelina Montes desde Huancavelica, gloria a Dios. Nuestra hermana Roxana Marca, bienvenida. Anita Cercado, que el Señor siga fortaleciendo tu vida, tu hogar, tu familia. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana Jacqueline Sánchez que está allá con nosotros. Gloria a Jesús, seguimos en la presencia del Señor. Queremos que Dios edifique nuestras vidas. Hermana Mercedes Campo, también saludamos. Que el Señor siga obrando en tu vida. Mi hermana Marta Arias, que el Señor obre en estas peticiones. Vamos a seguir orando por Susi Rivera, que también está pasando momentos muy difíciles, nos dice. También por Naved David Yash Farian, por conversión y liberación de las drogas y el alcohol. Amén. Él es americano, dice que Dios le dé una experiencia. Gloria a Dios. Para Dios no hay barreras, amados hermanos. Dios, cuando ve un hombre y una mujer que está orando por su familia, dice el Señor, se cumple esa ley, esa regla, esa verdad de Dios. Dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es que mientras haya en una casa tinieblas y no hay luz, todos seguirán perdidos en la oscuridad donde dominan las tinieblas. Pero cuando se levanta una luz, cuando alguien cree en el Señor, entonces las tinieblas que hay en esa casa se van. Comienza a haber una luz en ese lugar. Y ciertamente esa luz necesita aceite constante, necesita ayuda constante, necesita ser avivada ese fuego constantemente. Por eso la palabra de Dios es para esas luces, para esas lámparas encendidas, para que nosotros como luz que somos en nuestros hogares, seamos aquellos que llevemos ese ambiente espiritual, llenemos de luz nuestro hogar. Por eso Dios te ha escogido a ti, tú no eres indiferente a la mirada de Dios, Dios está mirándote. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a servirle. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a permanecer en esta palabra y obedecer a su palabra. Queremos también que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestro corazón. Entonces seremos lámparas encendidas constantemente para los que están con nosotros. Muchos hogares han pasado esto, que en muchos hogares hay un creyente allí, pero todos siguen rebeldes por meses, por años, hasta a veces hay décadas que esa gente es tan rebelde. Pero ¿saben qué? Al final de todo este caminar, esa lámpara debe seguir encendida. Oigan o no te oigan, dice la palabra. Te escuchen o no te escuchen. Te hagan caso o no te hagan caso. Tú debes mantenerte firme. ¿Sabes por qué? Porque nunca ninguno de ellos dirá, nadie me predicó, nadie me ayudó, nadie me extendió la mano, nadie me dio una palabra de consuelo. Ninguno de ellos en tu casa podrán decir, a mí nadie me dijo que yo tenía que seguir así. Pero tú vas a permanecer firme. Yo este día les hablo a esas lámparas encendidas.
Hablo a esas lámparas que de repente están con el aceite ya bajito, pero el Señor hoy día quiere que se levante ese aceite. De repente algunos que tienen aceite, pero están desalentados, están tristes porque no les escuchan sus familiares. El Señor el día de hoy va a levantar más arriba tu mecha, porque habían unas lámparas en la antigüedad en las cuales teníamos que jalar con una agujita para que la mecha saliera más y pudiera alumbrar más. O a veces girábamos una perillita y la mecha que estaba escondida y no se veía, comenzaba a subir y con ella también el fuego y la iluminación se hacía más grande. A veces nos consumimos en el cansancio para predicarle a nuestras familias, nos consumimos también en el desaliento. Sí, nosotros como lámparas también a veces nos desalentamos, pero ese desaliento viene a raíz del cansancio, de la insistencia. Y ese cansancio físico, porque es un cansancio físico que nosotros estamos trabajando para dar un buen testimonio, estamos trabajando hablándole a nuestros hijos, estamos trabajando soportando los insultos, soportando el mal genio de nuestra familia, poniendo nosotros alegría en medio de ese dolor, de ese quebranto que ellos tienen para levantarlos. Constantemente estamos batallando nosotros. Y el Señor el día de hoy quiere hablar a esas lámparas, el cual el Señor también trae una palabra de bendición para ti. De repente tú estás siendo alumbrado por tu padre o por tu madre y te estás resistiendo a escuchar la voz de tu padre o de tu madre y no quieres seguir el consejo que ellos te dan porque estás en soberbia. Estás en altivez y dices, no, si yo le hago caso a mi madre le voy a dar la razón y yo no quiero darle la razón. Ese era mi caso también con mi madre. Mi madre también me predicaba y yo no quería escuchar por orgullo, porque yo no quería dar mi brazo a torcer a que lo que ella me aconsejaba tenía razón, hasta que fue la oración de ella que llegó a la presencia de Dios y Dios tuvo misericordia y contestó su oración. Mi madre muchas veces trataba de enseñarme la palabra, pero yo como que me tapaba los oídos para no oír, no quiero oír. Aunque estaba allí, yo pensaba en otra cosa. Ella hablaba y yo pensaba en otra cosa con tal de no oírla. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba endurecido con ella, porque ella me había tratado mal, ella había hablado mal en el tiempo pasado, antes de que ella se convirtiera. Y mi mente no podía recibir en mi corazón que ella había cambiado, que ella ya no era la misma. Hasta que comencé a darme cuenta que esa lucha en la cual yo estaba con ella espiritual, porque yo le respetaba mucho, ella me decía tal cosa, yo lo hacía, me decía anda a tal lugar, yo lo hacía, pero yo estaba rebelde con ella. Y cuando ella me decía algo, yo tiraba sus consejos a mis espaldas, porque no quería entender, no quería comprender, pero ella seguía alumbrando mis tinieblas, ella seguía dando ejemplo. Sé que se cansaba, sé que se agotaba, sé que también se desanimaba y iba a llorar a su cuarto en oración y en ayuno. Sé que también presentaba oraciones al Señor por mí y así también hay muchas madres que el día de hoy también están presentando oración, están presentando ayuno por sus hijos y se sienten desalentadas, se sienten desanimadas, aún esposas, esposos están orando por su pareja y se sienten desanimados, desalentados porque pareciera que no está pasando nada. Pareciera que no surgiera nada de tanta insistencia, de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, de tanto soportar. A veces también las lámparas comienzan a consumirse tanto que necesitan unas nuevas fuerzas. Y este tiempo que nosotros tenemos aquí en las mañanas es un tiempo de refrigerio espiritual en el cual Dios nos trae esa fortaleza para que seamos nuevamente renovados y obtengamos la visión más clara, nos pongamos los lentes de la fe, nos pongamos el escudo que el Señor nos pone para que también el enemigo no nos lance esos dardos y podamos resistir en el día de la prueba. Porque ciertamente cuando uno es inconverso, cuando un hijo o una hija es inconverso, un esposo es inconverso, le va a traer dolor a esa lámpara. Va a tratar de desalentarle, porque esa es la misión del inconverso, de aquel que no cree.
Va a tratar de desalentarte, de desanimarte, de decirte tú no puedes conmigo. ¿Cuántas veces yo dentro de mí, aunque no se lo decía mi madre, yo luchaba contra ella? Y ella me hablaba bonito, me trataba bien y yo decía dentro de mí, ¿qué me vas a cambiar a mí ya después de tanto tiempo que me has enseñado otra forma, otra religión? Ahora ya a mis 21 años me vas a querer cambiar. No puede ser, no puede ser. Tú estás loca. Es lo que yo decía dentro de mí y a veces yo también se lo daba a entender y ella no me decía nada, se mantenía en cordura, en tranquilidad, en amor. Ya, hijita, Dios un día te va a hacer entender. Y yo no quería escuchar a mi madre y era una lucha constante. Mi madre me hablaba y yo sé que su lámpara también se desgastaba, se consumía cada día. Pero yo perseveraba en hacerle la guerra, yo perseveraba en no dar mi brazo a torcer. Día tras día, meses tras meses, años tras años, mi madre no dejó de brillar para mí. Fue tanto que un día Dios me quitó la venda de los ojos y vi en el rostro de mi madre una dulzura que nunca había visto. Vi en el rostro y en la voz y escuché la voz de mi madre, algo que entró muy profundo y caló dentro de mí. Y yo me di cuenta que estaba frente a una presencia maravillosa, era la presencia de Dios que la cubría a ella. Y yo me sentí pecadora, me sentí mal, me sentí una mala hija, tanto que me metí a mi cuarto y me puse a llorar. Y yo dije, no puede ser que mi madre esté feliz en medio de toda esta situación mientras yo estoy sufriendo. No sé por qué sufro, no sé por qué estoy llorando, porque cuando veo a mi madre me quebranto, no puedo leer. Y un día justo en toda mi lucha yo salí de mi cuarto, ya secando mis lágrimas y ya dejando a un lado. Dije, no, ya voy a dejarlo esto a un lado, ya se me pasará. En la tarde, cuando ya vi a mi madre en la tarde leyendo su Biblia, ella solita en una esquina. Y yo le dije, mamá, ¿qué estás haciendo? Otra vez estás leyendo la Biblia. ¿No te cansas? Le dije. No, hija, que estoy entendiendo. Mira, no entiendo esto. ¿Qué cosa quiere decir? Y entonces mi madre me llevó al libro de Mateo. Y mientras yo leía el libro de Mateo, me dijo, hija, léelo en voz alta. Bueno, dije, voy a leérselo, pues, porque como ella a veces no sabe leer muy bien, decía, miren cómo hasta dónde llega uno de orgulloso y soberbio. Entonces yo agarré, me puse a leer y en mi mente decía, pues yo he leído muchos libros de economía, yo he leído muchos libros y me los he aprendido. Ay, ¿qué es esto? Leer la Biblia no es nada, dije yo. Y me puse a leer. Eso fue algo sobrenatural, porque cuando yo cogí esa Biblia, comencé a temblar. Y yo me quedé paralizada y mi lengua se ató, no podía ni leer. Y entonces cuando yo quise leer, mis ojos se comenzaron a llenar de lágrimas. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Mi mamá me dijo, hija, lee. Mi mamá no sabía lo que me estaba pasando a mí, pero mientras yo estaba leyendo y queriendo leer, comencé a leer la Biblia. Y mientras yo leía, comenzaban a caer mis lágrimas y no pude terminar de leer el pasaje bíblico y terminé llorando. Y mi madre me comenzó a orar y dijo, Señor, gracias porque tú has tocado a mi hija. Yo sé que no soy yo, que eres tú, Señor. Y mamá me abrazó y yo la abracé. Y le dije, mamá, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Me dice, hija, es la presencia de Dios, porque la palabra de Dios está viva y recién está obrando en tu vida. Y yo no quería aceptar, le dije, mamá, gracias. Ya yo le dejé la Biblia, me fui a mi cuarto y yo dije, no puede ser que mi madre me esté convenciendo. Es que no era mi madre, era el Espíritu Santo de Dios hablando a mi vida. Por eso es necesario que tú, como lámpara en tu casa, perseveres en oración, perseveres en un buen testimonio, perseveres en un buen carácter para con tus hijos, perseveres también en enseñarles, porque nuestros hijos, el esposo, la esposa, van a llegar a los pies del Señor porque hay promesa de Dios, que respalda a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios que se levanta en una casa, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
El día de hoy quiero llevarles a esta hermosa palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo, bendito sea el Señor, acá está. Libro de Mateo, capítulo, aquí está, 15. Por favor, Mateo capítulo 15, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta enseñanza dedicada a esas lámparas encendidas del hogar. No te desalientes, no te desanimes, porque lo que Dios tiene para ti el día de hoy también es algo muy maravilloso. Es el Señor que habla a nuestros corazones. Mateo 15 del verso 1 en adelante, voy a leer rápidamente este capítulo porque vamos a tomar algunos versículos de la palabra de este capítulo que va a traer una bendición para nuestras vidas. Este capítulo habla de todo lo que contamina al hombre y es necesario que nosotros como instructores, ya que somos instructores de nuestros hijos, porque dice, instruye al niño en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de ella. Entonces, somos instructores, somos maestros, somos entrenadores, para que nosotros podamos también llevar la gracia de Dios de una manera correcta hacia nuestros hijos. Y si eres hijo, también esta instrucción es para ti, porque también yo sé que hay muchos jóvenes a los cuales yo también pude llegar en mi tiempo de juventud, que me compartían y me decían, hermana, mi papá es inconverso, usted no sabe la batalla que yo llevo, pero de igual manera tú eres una lámpara encendida y Dios quiere que tú también sepas esta palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús diciendo los escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Le dice Jesús, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga padre o madre, que dice allí, esto es muy terrible, el que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. Es decir, no hay excusa para aquel que le falte respeto a su padre. Santo Dios. Y dice aquí, el mismo Jesús está hablando, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis ustedes invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, ellos decían, tienes que darle preferencia a Dios antes que a tu padre. Tienes que traer lo que tú tienes para... Aquí ellos están desviando la ayuda de su padre para que ellos pudieran ganar dinero. Por eso aquí nosotros no podemos dejar de servir a Dios y también de dejar de atender a nuestros padres. Primero es Dios, ciertamente, luego nuestros padres, porque está hablando aquí a los solteros. En todo caso sería Dios, primero la esposa, luego los hijos, luego los padres. Paralelamente los padres, porque el día que nosotros nos casamos, nuestra preferencia, nuestra prioridad es nuestro esposo, nuestros hijos. Si yo sé que mi padre tiene una necesidad, tengo que dialogar con mi esposo, con mi esposa, en el caso de los varones, y decirle, mira, yo tengo una necesidad, una preocupación muy grande, tú y yo somos uno. Tus padres también son para mí importantes, mis padres también están pasando un momento de necesidad. Pongámonos de acuerdo, vamos a llevarle algo tanto a tus padres como también a mis padres. Hay casos en que los matrimonios tienen necesidad más los padres de la esposa que del esposo, porque los padres del esposo pueden tener una empresa, un trabajo, y los padres de la esposa no pueden tener trabajo y dependían del trabajo de la hija. Entonces, el momento que ellos se casan, tienen que también ponerse de acuerdo en siempre extenderle una mano, unos víveres a su padre, o de repente un cariño, de repente en alguna ofrenda que se le pueda dar a papá o mamá, una mensualidad, porque ya él asume la responsabilidad de su esposa y con ello también los padres. No con eso digo que va a tener que darle todo el sueldo, no, sino que algo que entre ellos puedan conversar, porque no creo que sean los únicos hijos, porque siempre hay otros hijos. Entonces, aquí es el diálogo, la conversación. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que aunque estamos casados,
tenemos un papá, una mamá a los cuales todavía tenemos que honrar. Ya sea también dentro de nuestro matrimonio, porque a veces el esposo dice, ¿qué te enseñó tu madre? Tu madre no te enseñó a respetar, por ejemplo, ¿no? Entonces la madre está viva, el padre está vivo. Entonces nosotros, estando aún nuestros padres vivos, tenemos que honrar a nuestros padres, dándole testimonio a nuestros esposos, como también a los hijos. Porque los nietos también tienen que aprender a honrar a sus abuelos. Así como me honras a mí, ella es mi mamá, se respeta a la abuelita. Eso no quiere decir que la abuelita va a venir dentro de la casa y va a hacer lo que le da la gana, no es así. Por eso la hija conversa y mantiene una linda y hermosa comunicación con los padres, para que cuando los padres vienen y le digan, vean una mala actitud de repente en la enseñanza, ellos, los padres, se abstengan y se queden calladitos, no hablen, y cuando ya la hija ya corrigió, o si no, trate de mantener la armonía y después decirle, hija, quiero aconsejarte algo. Tómalo o déjalo, pero quiero aconsejarte algo. Entonces el padre o la madre llaman a la hija a un lado y en privado la aconsejan de cómo criar sus hijos. Y la hija sabia, el hijo sabio, va a escuchar a su padre, va a escuchar a su madre y con mucho respeto le va a decir, mamá, sí, ciertamente me exasperé, me molesté, le golpeé al niño, no debía haberle gritado, mucho menos tú estás aquí, mereces mi respeto, mamá. Yo sé que tú me quieres enseñar, te escucho. Entonces hay que ser buenos oidores, porque de entre todas las cosas que la madre o el padre te puedan decir, tú tienes que sacar lo mejor. Hay mujeres que cuando quieren escuchar a la abuela o al abuelo, dicen, no te metas en mi casa, mamá, tú has venido a visitar mi casa, pero no te metas en la crianza. Eso es una falta de respeto ante la presencia de Dios. Nosotros no podemos faltarle el respeto a nuestros padres, y mucho menos delante de los hijos o delante del esposo, porque de la igual manera, si el esposo es inconverso, va a tratarlos mal también a tus padres y tus padres no van a querer venir. Y eso es deshonrar al padre y a la madre. Y aquel que deshonra a su padre y a su madre mientras estos están viviendo, dice allí, muere irremisiblemente. Habla no solamente de una muerte espiritual, porque la verdad que hay un distanciamiento. Hay padres que están peleados con sus hijos y no pueden llegar a la casa de sus hijos porque sus hijos los han maltratado, los han despreciado a sus padres, ya sea porque son viejitos, ya sea porque no pueden hablar bien o les da vergüenza. Cuidado, porque la bendición de Dios comienza en honrar también a nuestros padres. Un hijo de Dios, una lámpara encendida y que quiere bendecir su hogar, no puede deshonrar a su padre. En todo momento, enseña a sus hijos a respetar a sus abuelos, enseña a su esposo lo valioso y lo valiosa que es su madre o su padre, a pesar de que puedan estar equivocados. Y si son creyentes, tienen que considerarlo todavía como unos maestros, unos instructores, porque ellos tienen la capacidad, la enseñanza de influir en nosotros, y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, saber discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora vamos y seguimos hablando de las lámparas. ¿Cuántas lámparas encendidas todavía hay aquí? Amén. Lo que Dios quiere para ti es bendecirte y edificarte, y no quiere que traiga destrucción a tu hogar, ni mucho menos a las relaciones con tu familia. Dios vino a restaurar los hogares, vino a restaurar las familias. Dice aquí que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, con todo lo aquello con que pudiera yo ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le dice allí, hipócritas, está hablando Cristo en Mateo 15, verso 7. Hipócritas, le está hablando a los fariseos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que ha destruido muchas congregaciones, lo que ha destruido la unidad en muchos hogares, lo que ha destruido las relaciones entre líderes, entre pastores y la congregación de una iglesia, es justamente porque han interpretado mal la doctrina de Cristo. El día de ayer les hablaba que la doctrina no es
sojuzgar a la persona, no es atar a la persona al mandamiento o a la costumbre o la tradición de esa congregación, ni tampoco es maltratar y totalmente descalificar a una persona por una mala actitud. La doctrina de Cristo era una doctrina de restauración, de misericordia, una doctrina llena de disciplina en amor y también en corrección. Porque aún decía, cuando si tu hermano pecara contra ti, ¿cuántas veces lo voy a perdonar, Señor, si mi hermano peca contra mí? 7 veces, dime 7, porque ya le falta una. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Esa es la doctrina del Señor, es una doctrina de oportunidades, es una doctrina en la cual nosotros no dependemos de lo que ellos hagan, sino que Dios nos enseña a nosotros la doctrina de Cristo en que nosotros somos lámparas y tenemos que seguir brillando y seguir dando lo mejor de nosotros hasta que termine nuestra carrera. Hasta que nosotros nos fortalezcamos cada día en la presencia de Dios y tengamos que volver a dar. Porque la doctrina del Señor Jesucristo está basada en 1 Corintios capítulo 13, que es la preeminencia del amor, el verdadero amor, el verdadero carácter, porque nadie que maltrate a su prójimo puede decir que tiene amor. Nadie que desprecie a su padre, a su madre y deshonra a su padre, a su madre, puede decir que tiene amor. Ningún hijo que va y está fornicando en las esquinas o en los hoteles, o una hija que está fornicando y se está exhibiendo ante la gente todo su cuerpo, va a decirme que está honrando a su padre y a su madre en ningún momento. Entonces, esto es para las lámparas. Estoy hablando a las lámparas. Tienen que seguir honrando a Dios primeramente, seguir brillando para el Señor, para que su familia pueda venir a los caminos del Señor, no con una doctrina humana, no con una exigencia humana, no con tradicionalismos religiosos, no con una vida hipócrita para las cosas de Dios, no que tú solamente te pones a leer la Biblia todo de una manera muy reverente, pero después cuando cierras la Biblia lanzas lisuras, lanzas maldiciones y tratas mal a tus hijos. No. Entonces esas lámparas, por eso que no brillan. Por eso que hay muchos que dicen, pero yo me esfuerzo para predicarle, como decía el día de ayer. No se trata de seguir religiosidad o tradicionalismo, o porque en mi iglesia se hace tal cosa, en mi casa también se va a hacer tal cosa y voy a imponer mi fe, voy a imponer mi creencia, voy a imponer lo que me ha enseñado mi pastor en mi casa. No se trata de imponer, se trata de enseñar, de instruir. Y para instruir yo tengo que ser modelo, yo tengo que ser ejemplo, yo tengo que ser más que eso, tengo que ser una inspiración. Tengo que hacer que esas personas que me miran deseen ser también como yo. Porque el mismo Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esas lámparas encendidas tienen que aprender a mirar a Jesús. Tienen que aprender el carácter de Cristo. Tienen que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Pero hermanas, si mi esposo me irrita, mis hijos me tienen ya como desesperada, pero yo tengo que esforzarme, estoy orando, ayunando, estoy reprendiendo demonios. Con esa actitud muchas, me he escuchado muchas. Estoy atando demonios y cada vez que lo veo a mi hijo que actúa mal, le estoy reprendiendo, le digo, Señor, te reprenda, diablo, le digo a mi hijo. Y el hijo que no sabe nada, mamá está loca. Esa no es la actitud de una lámpara. A esa lámpara hay que quitarle el vidrio que lo hace brillar más y limpiarlo por dentro, porque solamente se ha limpiado por fuera. Hay que limpiar esa lámpara por dentro para que brille más. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor nos dice que debemos aprender para hacer buenas lámparas. Hay que honrar a Dios, dice, hay que honrar a Dios con todo el corazón, con nuestra actitud, con nuestro carácter. Por eso dice, porque este pueblo, dice el Señor, porque este pueblo de labios nomás me honra. Por eso que muchas lámparas no brillan como deberían brillar para su familia. Se desesperan cuando la gente grita en la casa,
Cuando un muchacho en la casa de repente se golpea entre propios hermanos y los hijos no hacen caso a la madre o al padre y ellos llegan en lugar de decir, oye, ¿qué pasa aquí? Porque ustedes están peleando y comienzan a insultarse los hijos. Dicen, lárgate, no te metas aquí. Y la madre, ¿qué me estás botando a mí? Que tú me faltas el respeto. Pierden los papeles esas lámparas. Porque todavía su corazón le hace falta llenarse de esa presencia de Dios. Entonces, ¿dónde yo encuentro esa presencia de Dios? Tengo que entrar en la comunión con el Señor y entender que no es lo que yo quiera hablar de mi cabeza, sino de lo que yo saco de mi corazón. Hay que actuar con entendimiento, pero también con discernimiento de espíritu. Tengo que saber frenar mi carácter, tengo que saber regular mi voz, tengo que saber regular aún mis expresiones y refrenar mis manos. Hay que esconder las manos porque rápidamente nosotros damos una bofetada al hijo, de repente le damos en un empujón o de repente le damos un golpe al niño y entonces estamos hiriendo el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque la primera opción nuestra es el ser agresivo. Muchos de nosotros somos agresivos en nuestra naturaleza humana. Muchos de nosotros estamos en autodefensa. Rápidamente nos defendemos o rápidamente gritamos e insultamos, porque ese es el entorno social agresivo que nos rodea a muchos de nosotros. Muy pocos varones y mujeres aprenden antes de hablar, pensar. Por eso el Señor dice, hay que aprender a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. ¿Qué es eso? Carácter de Cristo. ¿Qué es eso? Personalidad. Eso es tener conciencia de quién soy yo en Cristo. Antes de actuar tengo que pensar, es tener rápidamente, ese es en milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque ya tenemos ejercitado el carácter. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que primero han aprendido en sus iglesias es ser tradicionalistas, guardar una doctrina humana, pero no una doctrina divina. Han guardado principios humanos, pero no principios del reino de los cielos. Ustedes están aprendiendo mal, les dijo a los fariseos el Señor. Han dejado de honrar a sus padres, han dejado de escuchar el consejo con el cual sus padres los corrigieron. Porque el Señor sabía que la presencia de un padre en la crianza de un joven que pronto iba a ser un hombre y luego formar una familia era digno de ser respetado. Es digno de ser respetado todo padre que ha tenido un hijo y ya lo tiene adulto. Y con mayor razón ese hijo adulto tiene que velar por lo que su padre le enseñó. Y por eso dice, aquel hombre o mujer que deshonre a su padre y a su madre y lo maldiga. Qué terrible, en el verso 4 del capítulo 15 de Mateo. Dice, aquel que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. Menos mal no le trajeron al Señor todos los muchachos rebeldes que habían allí, porque la verdad que todos procuraban siempre, han tenido un respeto muy alto a los padres. En el tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor Jesús, muy pocos, no habían casos. No he llegado a leer alguno. De repente que traigan un muchacho y digan, Señor, mire este muchacho, cómo le falta el respeto a su padre. Los traían endemoniados, sí. Y el padre lloraba por este hijo. Pero el Señor dijo que se le había metido un demonio a ese muchacho. Y el Señor le dijo, hombre, poca fe, ¿por qué dudas? Esto fue para aumentar la fe de este padre que estaba allí detrás de su hijo. Dice, ¿y desde cuándo ocurre esto? Desde muy pequeño, Señor. Dice, desde muy joven, este demonio se lo lanza al agua, lo lanza al fuego, lo hace que se golpee. Señor, por favor, Señor, sana a mi hijo. Tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio, pero sana a mi hijo. Vemos un padre intercesor. Y era un muchacho ya, me imagino, de edad. Y él estaba preocupado por su hijo. Qué hermoso, que Dios bendiga a esos padres que perseveran
que perseveran en ser unas lámparas encendidas, que perseveran en amar a su hijo, de proteger a su hijo. ¿Cuántos padres aún dejan de comer para darles a su hijo? Y su hijo le dice, no me gusta lo que tú preparas. Qué mal ese corazón de ese muchacho. Qué mal afecto hacia su padre. Por eso el Señor nos dice, hoy el Señor también te dice a ti, padre, que estás preocupado por tu hijo. También nos habla de la mujer sirofenicia que vino de lejanas tierras a interceder por su hija que también estaba endemoniada. ¿Por qué se le habrá metido los demonios? Pero esa mujer dijo, yo voy a perseverar como mamá, mi deber es cuidar a mi hijo, mi deber es cuidar a mi hija, aunque esté endemoniada. ¿Qué le dijo esa mujer al Señor? Señor, ten misericordia, mi hija está endemoniada, Señor, sana a mi hija. Y el Señor le dijo, no puedo, discúlpame mujer, pero yo he sido enviada a las ovejas de mi padre, yo he sido enviada a mi pueblo, yo no puedo atenderte a ti, tú no eres de mi pueblo. Y el Señor aún le dijo, el pan ha sido dado para los hijos, no para los perrillos. Y ella, en lugar de ofenderse, se humilló más y dijo, Señor, aunque sea una migaja, por favor, yo me voy a humillar todo lo que tú quieras, pero sana a mi hijo, a mi hija. Señor, ayúdame. Miren esas lámparas que están allí encendidas. Esa madre, a pesar que tenía una hija endemoniada, yo no creo que tengas un hijo endemoniado. Yo no creo que tengas una hija endemoniada, pero sí tienes un hijo rebelde, malcriado, que te falte respeto. Pero estos hombres, este hombre y esta mujer que les estoy citando, tenían hijos endemoniados. Y que el demonio se manifestaba a través de ellos. Bendito sea el Señor. Y ellos dejaron de brillar, ellos dejaron de perseverar, ellos dejaron de amar a su hijo. No, ellos estaban allí, aún buscaron al Señor con todo su corazón y perseveraron, a pesar de que el Señor le dijo a uno, eres un hombre de poca fe. Para probarle su amor de verdad hacia su hijo. ¿Saben lo que conmovió al Señor de estos dos padres? Del padre del muchacho endemoniado y de la sirofenicia que tenía una hija endemoniada. Lo que conmovió a Jesús, ¿sabes qué fue? Su amor hacia su hijo. Por eso el Señor dice, ay de aquel que maldiga a su padre. Sé que ese muchacho muere irremisiblemente. No hay perdón para un muchacho que maldice a su padre. No hay, dice, que ese muchacho que maldiga a su padre, eso es algo que yo no concibo, dice el Señor. Eso es algo muy, muy delicado. Pero si te arrepientes el día de hoy y has maldecido a tu padre, Dios te va a perdonar. Pero hablo de esas lámparas que tienen sus hijos, que no son de repente endemoniados a ese nivel, porque los mismos padres en ese tiempo sabían que constantemente habían demonios que se metían en las personas. Dice la palabra de Dios que venían, dice, cojos, ciegos, mudos, venían de diferentes enfermedades y muchos endemoniados eran liberados por el Señor. ¿Ve? Entonces nosotros como padres, a pesar que tenemos una lucha fuerte con nuestros hijos, a pesar que tenemos una lucha fuerte con un padre y una madre, porque también hay padres que se dejan influenciar por las obras satánicas. Y los hijos están batallando con un padre que el diablo le pone pensamientos contrarios para hacerle la lucha al hijo porque está en una situación inferior y él es padre. Y el hijo tiene que sujetarse al padre. No sales, no vas a tal lugar, no a esto, lo otro, no a lo otro. Y el hijo tiene que decir, ay, ¿cuándo voy a soportar? Por eso la palabra de Dios nos va a decir más adelante lo que les voy a traer, que no debemos exasperar a nuestros hijos. Por eso lo que comenzamos hoy día, comenzamos el Señor diciéndole, aprende a mantenerte como una lámpara encendida. Te entiendo, sé que tu lucha es fuerte, sé que tu misión como padre es diferente y que sé también que estás pasando momentos difíciles, pero mantente firme, lámpara, mantente firme. Yo me voy a encargar de limpiarte por dentro y por fuera, pero si te expones a mi mano, si te pones en mi dirección, si decides obedecerme, voy a llenar tu lámpara con aceite y voy a levantar el fuego para que puedas alumbrar más a tu familia, pero necesito que te pongas a disposición, que prestes oído, sé pronto para oír,
tardo para hablar y pronto libre, también que te liberes también de airarte, porque la ira es lo que te ensucia por dentro. La ira, las palabras deshonestas, las palabras soeces que nosotros como padres a veces decimos, de repente podemos soltar una lisura a nuestros hijos, que Dios nos libre, pero estamos lanzando maldición a nuestros hijos. Si Dios no permite que un hijo le lance maldición a su padre, mucho menos a Dios le agrada que un padre le lance maldición a su hijo. Porque ¿qué es lo que dice? Que la visión de Dios es volver el corazón del padre hacia el hijo y del corazón del hijo hacia el padre. El padre tiene que dar el primer paso, no el hijo. Pero si el hijo es creyente, el hijo tiene que dar el paso a decirle, Señor, examíname, escudriñame, motívame, lléname, úngeme, Señor, porque tengo una batalla fuerte con mis padres. Entonces aquí el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El secreto nuestro para mantenernos encendidos en la presencia del Señor y ser agradables al Señor es que nosotros nos alejamos del Señor. Pero para que nosotros permanezcamos en esa presencia hay que estar cerca de Cristo. Cerca de ti, Señor. Cada día permanecer cerca del Señor. Dice allí, el secreto de un padre que tiene victoria en la presencia de Dios para ganarse a sus hijos es permanecer cerca del Maestro. Que tú aprendas como lámpara encendida que eres para tu casa, que tú aprendas que tienes que aprender del mejor, que tienes que aprender de aquel que sabe todas las cosas, que es Cristo. Tienes que estar cerca del que no diga solamente yo soy papá cristiano, yo tengo un hijo sin conversos, que yo estoy orando por mis hijos, solamente palabras, palabras y palabras, pero tu corazón está lejos del Señor. Tú vas y criticas a tus hijos, tú vas y quieres ordenar a tus hijos, tú vas y quieres instruirlos con tradicionalismos, con reglas, les pones el evangelio como si fuese una muralla difícil de poder sobrepasar y que tú estás en lo alto de la muralla como un gobernante que tú eres así, tú nunca vas a ser así y comienzas a desechar a tus hijos y tú comienzas a desalentarlos y así nunca ellos se van a poner a buscar el rostro de Dios porque los has puesto una valla muy alta que ellos nunca van a poder llevar, que ellos nunca van a poder llevar. ¿Por qué? Porque tú te has puesto como juez de ellos. Te has puesto como un líder difícil de poder sobrepasar o poder igualar. Has puesto niveles tan altos que para tus hijos dicen, yo nunca voy a poder encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque mi padre me dice que Dios no me va a perdonar, que tengo que hacer tal y tal cosa, que tengo que humillarme, que tengo que orar, que tengo que leer la Biblia obligatoriamente, quiera o no quiera leerla, que me tengo que esforzar. No, yo no puedo. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a leer la Biblia, es primeramente que ellos, antes de leer la Biblia, nuestros hijos tienen que leernos a nosotros. Así es. Antes de que tú le digas, hijo, lee la Biblia, primero dile, léeme a mí. Mírame a mí. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. ¡Ay, aleluya! Ahí hay muchos que comienzan a decir, ¿y ahora? Porque muy fácil es, amado hermano, hermana, decirle, oye, tú tienes que hacer esto. ¿Y tú qué haces cuando Dios te ordena algo? Tú mismo no quieres sujetarte a la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que tienes que aprender a ser manso y humilde como Él, tú no quieres serlo porque tú dices, no, este es mi carácter. Mi carácter es así, mi mamá es así, yo también soy así. Hasta mi abuela es así, yo también soy así. Nadie me va a cambiar mi carácter. Pero el Señor moldea el carácter cuando te pones en su mano. Si tú eres una persona guerrera, una persona luchadora, pues ante el Señor tienes que decirle, Señor, saca de mí lo guerrera, saca de mí lo luchadora en la bondad que tengo que expresar en los demás. Porque no es con tu carnalidad, no es con tu carácter, con tu sabiduría, con tu entendimiento, es con tener en tu corazón guardada el carácter de Cristo. Porque dice, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Porque el Señor reprocha a muchos religiosos, le dices, ustedes solamente de labios me honran. Si el Señor tuviera ahorita mismo que decirte, ¿de verdad tú me honras? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que tú me estás honrando? Porque yo estoy viendo otra cosa, tus actitudes son otra cosa. Tú quieres brillar, pero con tu propia luz y no con mi luz.
La palabra de Dios dice que en el Antiguo Testamento, en las lámparas que se encendían en el tabernáculo, no era encendido por fuego humano, era fuego divino. Los sacerdotes tenían que evitar que se apagara ese fuego. Tenían un cuarto en el cual tenían leña preparada y seleccionada para poder meterlo allí en ese altar y no se apagara el fuego. Y el día que alguno se descuidara totalmente era, dice, desechado. Pero no, gracias a Dios, esa lámpara, ese fuego en el altar, ese holocausto siempre era encendido y se mantenía. Dice, todas las mañanas el sacerdote se levantaba muy de mañana para encender, para mantener el fuego encendido, porque no podía dormirse. Había sacerdotes que hacían turnos para cuidar que el fuego del altar no se apagara. No es tu fuego, no es tu carácter, no es tu influencia, no es tu conocimiento. Es que tú te aprendas a rendir primeramente a Dios para que tus hijos se sujeten a ti. No es que tú le digas, mírame a mi hijo, mira, aprende a ser como yo. No, aprende a ser como el Señor. Antes de que tú le digas, hijo, ponte a leer la Biblia, dile, mírame a mí, que yo soy la Biblia andante. En cuanto a carácter, en cuanto a trato, en cuanto a palabra. Hay muchos papás que están con la Biblia en la mano y van con la Biblia del cuarto al hijo, de un cuarto, y hijo, vamos allá, es la hora de leer la Biblia, siéntense ya, obedézcame. No. Tú ten la Biblia en tu corazón y diles, hijos, en esta hora quiero hablar con ustedes, ¿puedo? ¿Me regalas 5 minutos? A ver, mamá, ¿qué quieres hablar? No te ven nada en la mano. Yo hago eso. Digo, ¿puedo hablar contigo? Mira, leí en la palabra de Dios que dice que el Señor habló a su pueblo y le dijo, pueblo, ustedes son mi pueblo que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes? Me quedé pensando en eso, hijo, y dije, yo no quiero que mi corazón esté lejos de Dios. Y tampoco quiero que el corazón de mis hijos esté lejos de Dios. Así que como tú eres mi hijo, quiero orar contigo. ¿Me regalas unos minutos para orar contigo? Sí, mamá, vamos a orar. ¿Cómo me presenté con él? Con la palabra. Le presenté lo que yo pensé de la palabra, le presenté lo que yo deseo para con ellos y luego los invito a orar. Y lo abrazo, le doy un abrazo y ya los dejo con ese texto bíblico de que Dios conoce que quienes lo honran de labios solamente y a quienes el Señor está buscando, por poner un ejemplo así. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Padre? Tiene que tener su tiempo devocional y decirle, Señor, háblame el día de hoy, enséñame, tráeme una palabra que va a bendecir mi vida y la vida de mis hijos. ¿Qué les digo a mis hijos? Hay muchos que quieren predicar a sus hijos. Dicen, ya saquen su Biblia, hasta le compran Biblia a todos. Hasta el pequeñito que no sabe ni leer ahí, que lea su Biblia, dice. Pero estamos nosotros como unos imponiendo la palabra, cuando la palabra es armonía. Es hermoso que todos en el momento que podamos estar en nuestro devocional personal, todos saquen su Biblia, es bonito. Que yo lo deje en un lugar, que yo deje en la sala un lugar donde está la Biblia del papá, de la mamá, del mayor, del menor y del último. Ahí están sus Biblias de ellos. Y a la hora que vamos a hacer devocional, hijo, vamos a leer la Biblia y todos sacan su Biblia y leamos ya, porque ya fue una costumbre, eso es hermoso, es ser bello. Pero para llegar a ese nivel, tuve que comenzar desde abajo. Tuve que comenzar desde abajo, enseñándole a cantar, enseñándole a la importancia, poniendo textos bíblicos en su cuarto, citándole textos bíblicos, diciéndole, mira, la palabra de Dios a mí me dice que yo debo tener una conducta casta y respetuosa con tu papá, así que yo no le puedo faltar el respeto a tu papá. Pero mamá, habla con mi papá. Ya, yo voy a hablar con tu papá, pero tú vas a estar ahí conmigo. Y yo le muestro cómo yo trato a su papá. Entonces ellos me admiran, me respetan por la forma como yo hablo a su papá. Y su papá si dice que no, bueno, hijo, tu papá ha dicho que no, pero vamos a buscar otra manera de hacer otra cosa parecida para poder mantener eso es lo que tú quieres hacer. Entonces le doy soluciones. Y el papá también incluso, mira, no puede ser de esta manera, pero puede ser de otra. Entonces, siempre estamos buscando el poder coincidir, poder entender a nuestros hijos. Y poco a poco, cuando mi esposo incluso dice, vamos a leer la Biblia, nos sentamos a escuchar la Biblia. Y a veces decimos, ya mi amor, tú lee nada más. A mi esposo le digo, mi amor, tú lee, que nosotros escuchamos. Y le estamos constantemente, yo tengo como madre mirarlo primeramente a mi esposo, cosa que mis hijos, si están distraídos, yo le digo, hey, escucha a papá. Entonces están ahí mirando a su papá.
¿no? Entonces los padres tenemos que motivar, no ordenar, no imponer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, no solamente que es viva y eficaz, sino también es dulce, aquel que la recibe de todo corazón. Pero no podemos presentarle la Biblia como algo que se impone. Por eso el Señor reprendía a los fariseos, porque les decía: ustedes que conocen la palabra y saben con cuánto amor, con cuánta dedicación Dios lo ha dado esta palabra al pueblo, y ustedes la presentan como si la cambian, la moldean de acuerdo a sus tradiciones y quieren presentar una palabra defectuosa, quieren presentar una palabra imponente, una palabra que anula a la persona. Y la palabra de Dios no nos anula, la palabra de Dios nos valoriza, no nos quita valor, nos da valor y nos dice que somos su pueblo. Y qué maravilla poder decir que somos pueblo de Dios. Eso es algo muy grande, demasiado grande como para poderlo entender. Y dice aquí: este pueblo, dice el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Cómo? Dice, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Mandamientos de hombres. Cuando los mandamientos de los hombres se interponen a la doctrina de Dios, que es santa, misericordiosa, compasiva, una doctrina restauradora, una doctrina que nos lleva al perdón, y nosotros ponemos por encima nuestros mandamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma humana de criticar o de ver las cosas, y desechamos y ponemos por encima nuestras ideologías, nuestros pensamientos, antes que el pensamiento de Dios, que los pensamientos de Dios, dice la palabra, son muchos más altos que los nuestros, porque sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Es decir, a esas cosas que el Señor desecha y le desagrada, ¿cuáles son? Son aquellas que interponen primero el pensamiento del hombre antes que el mandamiento de Dios. Por eso, y llamando hacia la multitud, les dijo: oíd y entended. O sea, oye y piensa, oye y piensa lo que te estoy diciendo. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Quieres seguir siendo luz? ¿Quieres ser una luz agradable ante la presencia de Dios? Cuida lo que hablas con tu boca. Porque podrás estar molesto, podrás estar airado por una situación que de repente tengas en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Podrás estar molesto, pero dice allí: cuida lo que piensas, cuida lo que piensas, cuida lo que oyes. Controla tu ira, tranquilízate, dice el Señor, ¿no? Mira, refrena tu lengua antes de hablar, no te aires apresuradamente por lo que ves, porque muchas veces vemos cosas, vemos actitudes, escuchamos palabras que pueden hasta golpearnos, ofendernos, menospreciarnos, ponernos a un lado, pero el Señor nos dice: ¿sabes qué? Piensa, hijo, piensa, oye y piensa, oye y piensa, oíd y entended. Mateo 15:10, oíd y entended. No lo que entra en la boca va a contaminar al hombre, eso es lo que tú comes o lo que te alimenta. Más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Es decir, tus palabras contaminan el corazón de otra persona. Por eso ustedes están poniendo, dice allí, doctrinas de hombres por encima de las doctrinas de Dios. Enseñanza de hombres por encima de las enseñanzas de Dios. Por eso lo que contamina a esta sociedad es lo que sale de la boca de los hombres, lo que sale del conocimiento humano, carnal, diabólico, dice la palabra, aún que traen maldición a ciudades, países y enteros, comenzando desde los hogares. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron porque oyeron estas tus palabras, Señor? Ciertamente la palabra de Dios ofende a aquel que está mal. La palabra de Dios ofende a aquel que quiere hacer lo que le da la gana. La palabra de Dios ofende, sí, es ofensiva para aquellos que andan en camino torcido y oyendo al diablo constantemente. Pero es cierto, ¿qué vamos a hacer? No, perdóname, no te vayas, fariseo, tienes toda la razón. Yo no puedo darle gusto a aquellos que están andando mal. Ahora, si mis hijos andan mal,
Y yo no puedo estar detrás de ellos y decir, no, no, hijito, tú tienes razón, ya no importa. Que la palabra, que la Biblia de Dios espere. No, tampoco voy a ir a eso. Hijo, ven, quiero que entiendas, Dios desea lo mejor para mí. Y he aprendido que lo bueno y lo correcto es esto. Y yo no te puedo enseñar algo contrario, porque eso te llevará a ti a una desgracia. Si tú deseas obedecer, bien. Si tú desobedeces, tú eres responsable de tu decisión. Yo le enseñé a mis hijos desde muy pequeños que sus decisiones son los más importantes. Toda toma decisiones que te lleven a la alegría, que te lleven a algo bueno. Tus decisiones son muy importantes. En otras palabras, porque yo le decía a mis hijos desde muy pequeños, tus decisiones son importantes. Todo lo que tú hagas son resultado de tus decisiones. Y así, y hasta ahora. Por eso yo también le digo, hijo, yo no te voy a obligar a escuchar la palabra. Pero la palabra de Dios es maravillosa. Ha cambiado mi vida, ha traído tanta bendición. Por la palabra de Dios nosotros estamos vivos, porque si Dios dice hasta aquí nomás vivimos, hasta aquí vivimos, pero Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros, que nos va a bendecir, que va a estar, dice, fortaleciendo. Él es nuestro consolador, es nuestro pastor. Y le comienzo a citar los textos bíblicos sin tener una Biblia en la mano, porque ya la palabra está dentro de mí. Le digo, la palabra de Dios es viva, es eficaz para fortalecernos, para alentarnos, hijo. Ahora, si tú deseas escucharlo bien por ti, te va a ir bien como me ha ido bien a mí. Por eso yo me tengo que poner siempre como un ejemplo, como un referente para mi hijo, o para mi padre, o para mi familiar. Pero si tú no deseas obedecerla, hijo, bueno, yo espero que entiendas y medites. Piensa bien lo que vas a hacer. Porque todo mal camino nos lleva a una desgracia, todo buen camino nos lleva a la bendición. Toma buenas decisiones. Y ahí es donde yo le traigo lo que desde niño le enseñé. Y entonces ellos se ponen a pensar y dicen, está bien, mamá, voy a pensarlo. Y después vienen, me abrazan, me dicen, mamá, tienes razón, ¿qué más puedo hacer? Entonces yo les explico qué más puede hacer. O sea, les dejo la puerta abierta, pero no les impongo. He aprendido que la palabra de Dios no es imposición, es instrucción, porque es lo que hacemos nosotros los padres, instrucción. Si aquel que anda en pecado, como dice en el libro de Ezequiel, aquel que anda en pecado, dice, por su propio pecado va a padecer, porque no quiere oír la voz de Dios. Dios no quiere que tú seas un hueso seco. Dios quiere avivar tu vida a través del Espíritu de Dios. Ahora nosotros vamos aquí. Estamos hablando a las lámparas encendidas de la casa, amén, que son todos aquellos que están perseverando en los caminos del Señor para educar a sus hijos. Mateo 15, verso 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. No lo que tú comas te va a contaminar, sino lo que tú, o incluso lo que tú oyes. Lo que tú oyes puede contaminar tu mente, lo que tú ves puede contaminar tu corazón. Por eso debemos tener cuidado con lo que oímos y por lo que vemos. Si tú te pones a ver una película que va a maltratar tu conciencia, tu espíritu, entonces eso también está entrando a tu vida. No solamente por la boca, sino también por los ojos y por los oídos. Pero lo que está hablando aquí el Señor dice, lo que tú das, lo que tú brindas, como luz que eres, es importante que tu mensaje llegue claro y concreto a tus hijos. Que tu mensaje, tu carácter sea para ellos un mensaje que hable por Dios de parte tuya a sus vidas. Por eso dice, todo lo que tú hablas, lo que salga de tu boca va a contaminar o va a descontaminar a tus hijos. Porque también nuestros hijos se tienen la mente de repente contaminada por cosas que traen del mundo. Pero cuando tú le hablas palabra de Dios, vas limpiando. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es agua fresca que comienza a hacer correr todo el agua estancada que hay en el corazón de nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos como que pueden respirar y decir, de verdad, mamá, es verdad, tienes razón. Como que entienden, le viene lucidez, viene la luz de Dios a través de lo que tú has hablado. Por eso debemos tener cuidado nosotros como padres, qué estamos hablando a nuestros hijos. ¿Cómo estamos hablando a nuestros hijos? Y hermana, ¿y cómo lo hago? Pues tienes que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios es un hablar con Dios a través de su palabra. Tengo que escuchar lo que Jesús decía. Tengo que poner en práctica lo que Jesús decía. Y tengo que imitar lo que Jesús hacía. El Señor dijo, vuelvo a decir, el Señor, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Y eso no quiere decir que voy a dejar que mi hijo me escupa, que mi hijo me insulte, que mi hijo me lance una cachetada, porque yo soy mansa y humilde como una paloma. No, la mansedumbre es el mantenerse firme ante una actitud incorrecta, en una quietud de bonanza, pudiendo yo molestarme como un agua impetuosa, como una tormenta contra él, yo mantengo la templanza. Los que están en tormentas pueden ser todos los que están en verdad, pero yo estoy en bonanza. Yo estoy en tranquilidad porque en ira yo no puedo contestar. Hay muchos que quieren corregir a sus hijos cuando están airados, es decir, dice como que sintieran una unción para golpearle. Eso es mentira del diablo. Dios no nos llama a nosotros a golpear, a maltratar a nuestros hijos. Dios nos manda a instruir, dice el Señor. Instruye al niño en su camino. Cuando sea viejo no se apartará. Yo he instruido a mis hijos, ha sido difícil, y todavía estoy instruyéndole. Todavía no he terminado mi carrera. Otras ya tienen sus hijos que ya están casados, tienen nietos, tienen bisnietos. Pero todavía como padres estamos allí para guiarlos. Y las puertas están abiertas y nuestros hijos saben que pueden llamarnos, que pueden pedirnos consejo porque le hemos instruido, le hemos enseñado y le hemos dicho lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y muchos padres ya se gozan porque ven a sus hijos que saben tomar buenas decisiones y tomando buenas decisiones los llamamos, le decimos, hijo, te felicito por la buena forma como tú has enseñado a tu hijo. Y si has enseñado si he enseñado mal a mi hijo, ¿qué le digo? Hijito, recuerda lo que yo te he hablado. Como le decía también aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y mi corazón guarde mis mandamientos, hijo, porque largura de días y años de vida se te aumentarán y paz se te aumentará. Y nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, hijo. Hijo mío, escucha el consejo de tu padre y no desprecies la instrucción de tu madre, porque corona de gracias serán sobre tu cabeza y collares en tu cuello. Es decir, te van a adornar el oír el consejo de tu padre. Por eso nosotros como padres, como lámparas encendidas, tenemos el día de hoy de comprometernos delante de Dios, decirle, Señor, voy a hacer una lámpara encendida. Sé que me voy a consumir, sé que me voy a desgastar, sé que voy a tener que padecer, sé que de repente en algún momento me voy a desanimar, pero Señor, no permitas que el fuego que tú has encendido en mí se apague. Porque ese fuego lo ha encendido Dios, esa visión. El fuego de Dios es visión más allá de las actitudes que puedas ver. El fuego de Dios en nuestras vidas es motivación. El fuego de Dios en nuestras vidas es la inspiración del Espíritu Santo para hacer o dejar de hacer algo. Porque muchas veces pensamos que no estoy haciendo nada, pero Dios también te está manteniendo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay padres que le dicen, Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija, cómo es, Señor, ellos, pero yo no me miro, yo misma no me miro. Entonces tengo que primeramente escudriñarme yo cómo estoy como madre, cómo estoy como lámpara, cómo estoy como padre, cómo estoy delante de ti. Y entonces escudriñándome a mí, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y escudriñame. Mira, ve si hay dentro de mí camino de perversidad, Señor. Mírame, muéstrame el camino eterno. ¿Por qué? Porque yo me expongo ante Dios. Le digo, Señor, mírame. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, también nuestros hijos van a decir, mamá, ¿hay algo malo en mí? Mamá, ¿qué de malo hay en mí? Enséñame. O papá, enséñame. Qué hermoso. Pero el problema es que muchos padres están ausentes estando presentes. ¿Cómo es eso, hermana? Es que están en casa y miran que el hijo pelea, mira que la hija grita, mira que la hija entra y sale de la casa y no hacen nada. El silencio es el peor castigo que puede darle un padre a sus hijos. El silencio es indiferencia y eso golpea y eso trae consecuencias. Por eso los que más deben instruir en casa son el papá. El papá es el que debe hablar. No es que la mamá se va a poner a un lado, sino que la mamá es la maestra también en casa, en ausencia del padre. Pero cuando viene el padre, la mamá le entrega la posta al papá. Mi amor, ahora te toca a ti.
Y entonces el papá se sienta en el mueble y llama a sus hijos, ven hijito, vengan todos acá, vengan, vengan, un abrazo a su papá, los atrae con amor, los atrae con alegría, ¿no? Cuando mi padre yo todavía era pequeño, yo llegaba, mi papá llegaba, yo sabía que llegaba ya con un pastelito, con un dulcecito, y todos corríamos a la puerta a saludar a papá porque papá traía algo rico. Y eso era motivación de estar a su lado. Y eso era motivación, y a veces llegaba muy tarde, pero dejaba nuestro postre en la mesa, y en la mañana siguiente mi papá se iba a trabajar temprano y ahí estaba el postre en la mesa. Y era hermoso. Para nosotros esperar la llegada de papá era algo sorprendente, porque eso nos acostumbró mi padre desde pequeños. Y cada vez que yo veo a mi padre, ya no lo hago como dice, por el postre, sino por la presencia del amor de mi papá, de poder abrazarlo, de poderle darle un beso, o que me dé un beso en la frente, o que me dé una palmada, hijita. La voz, solamente oír la voz de mi papá me trae tanta bendición. Mi padre muy pocas veces, yo que me acuerde, solamente una vez en toda mi vida mi padre me castigó. Solamente una vez en mi vida. Y fue por algo que yo en verdad a mí no me gustaba, nunca me ha gustado tomar el ponche, nunca. Y mi padre, sabes, que lo preparó con tanto esfuerzo, con tanto amor, yo me dio alergia, no quise recibir, fue la única vez, después nunca mi padre me castigó. Siempre me llamaba a su lado y me sentaba a su lado y me decía, hija, esto. Y mi abuela me hablaba cosas muy lindas de mi padre. Mi abuela me decía, mira, tu papá sacaba estos diplomas, tu papá estudiaba, tu papá esto. Yo admiraba cada vez más a mi padre por la ayuda de mi abuela. Mi abuela traía para mí cosas que para mí que despertaban la admiración a mi padre. Los hijos deben admirar a sus padres. Las hijas deben admirar a sus padres. Los padres son la base, la fortaleza del carácter de una joven y de un joven en la casa. Por eso el Señor le demanda a los varones, le demanda y les da a ellos una responsabilidad, les da una autoridad con una responsabilidad con rendición de cuentas. Sí, los padres, en especial los papás, tienen una autoridad delegada con rendición de cuentas. ¿Y cómo es eso, hermana? Porque al ser cabeza, Dios les va a buscar a ellos y les va a pedir cuentas por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Antes que, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el jardín del Edén, ¿a quién fue a buscar a Dios primero? Dice que se paseaba la presencia de Dios en el jardín del Edén. Y viendo el Señor, dice que oyeron la voz de Jehová y todos, y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día, en Génesis 3:8. Se paseaba la presencia de Dios al aire del día en el huerto, y el hombre y la mujer, al verlo, se escondieron. Es decir, el Señor viene a pedirte cuentas, como papá, como mamá, como lámpara que eres en tu casa. El Señor te va a pedir cuentas. ¿Y qué es lo que hace primero el Señor? ¿A quién llama? Eva, ¿dónde estás? Seguro que dijo. ¿No? ¿A quién llamó primero? Llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y dice que Adán, mudo, se escondió. Y de pronto ya no pudo esconderse. Y le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho? ¿Con quién está hablando Dios cara a cara? Con el varón, con el jefe de la casa. Eva seguro que todavía estaba escondida por ahí, por lo que había inducido a su esposo al pecado. Pero Dios le pidió cuenta al varón. Y es así. Dios le ha dado al varón una autoridad con rendición de cuentas. Y si no está el varón, hermana, pues vamos a pensar que hoy el varón está allí. Y vamos a hablar ahora a los varones, porque el Señor lo dice así, que Dios le ha dado al hombre una autoridad con rendición de cuentas. Autoridad para dirigir, para gobernar su casa. Con rendición de cuentas, porque él tiene que después decirle, Señor, el día de hoy hice esto con mi esposa, esto hice con mis hijos, esto ya, ¿qué hiciste? ¿Qué más hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué has hecho con tu trabajo? ¿Has hecho tu trabajo o no has hecho tu trabajo? ¿Has instruido a tus hijos? ¿A quién le pregunta? Al varón primero.
Y después le pide a la mujer, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó, la mujer, como eso, por eso le decía estos días, en 2 Corintios capítulo 11:3, el apóstol Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, tus sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El Señor también te va a pedir cuentas a ti, mujer, mamá que me estás escuchando, madre, abuela que me estás escuchando. El Señor te va a pedir cuentas. Y no vas a decir, Señor, la serpiente me engañó. Por eso hoy viene la palabra. Y la palabra de Dios te está diciendo a ti, ahora es cuando tú tienes que dejar todos esos pensamientos que el diablo, el pensamiento que el diablo ha puesto en tu vida, resentimiento, amargura, egoísmo, todo lo que hay en tu vida, tienes que dejarlo a un lado y sea Dios quien gobierne tu corazón. Bendito sea el Señor, ya nos ganó el tiempo. El día de mañana continuamos, pero quiero terminar, todavía no he llegado al punto, pero quiero decirles acá lo que dice el Señor. Dice aquí el verso 13 del Mateo capítulo 15. Por eso le respondió Jesús y les dijo a sus discípulos, cuando los discípulos dijeron, Señor, los fariseos se han molestado por lo que tú has dicho. Y el Señor le dijo, bueno, la verdad es la verdad. Yo tengo que decirte la verdad. Y no te puedo engañar. Los padres tenemos que hablar en verdad, con transparencia con nuestros hijos. Hijo, esto no puedo hacer. Y la verdad que no puedo, porque yo no puedo mentir. Dios vive en mi vida. Y la verdad trae bendición. La mentira trae maldición. La mentira es del diablo. Dios es verdadero. Y así que yo no puedo mentir. Y el Señor le dijo a sus discípulos, es cierto, yo no puedo pasarles por alto esta falla, pero he tenido que reprenderlos, he tenido que hablarles, aunque se hayan ido molestos, he tenido que hablarles. Pero aquí le respondió él a sus discípulos y le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, estas plantas que no plantó mi Padre Celestial serán desarraigadas, serán sacadas de la tierra, arrancadas. Por más hermosas, por más bellas que hayan crecido, si mi Padre no plantó algo en tu corazón, yo lo voy a tener que sacar. Te tengo que hacer de repente entender que hay cosas que tú no puedes hacer. Por cuanto tú estás plantado en esta tierra, yo tengo que sacar de ti todas esas cosas que no sirven, la mala hierba, la amargura, el resentimiento, la venganza. Yo tengo que arrancar eso de ti. ¿Cómo? Diciéndote la condición en que tú estás. Diciéndote y poniéndome yo como ejemplo, como lámpara para ti. Dejad, dice allí el Señor, dejadlos, le dice el Señor a los discípulos, dejadlos. Estos religiosos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Déjenlos. Si no quieren oír mi consejo, ¿qué voy a hacer? El Señor acá nos está diciendo, yo no te voy a obligar a que tú me ames. Yo no te voy a obligar a que tú me obedezcas. ¿Y cuántos padres están obligando a sus hijos a seguir la palabra de Dios tal y como está escrita? Y ellos ni siquiera se ponen como ejemplo. Eso hacían los fariseos. Ustedes ponen mandamientos de hombres por encima de la doctrina de misericordia, de amor, de bondad. Por encima de eso ponen ustedes la dureza, la frialdad, el legalismo. Eso hacen ellos. Por eso si ellos no quieren oír la verdad, dejadlos, dice el Señor. Porque son ciegos. Viendo, leyendo la palabra, no quieren creer. Escuchándome a mí, viéndome a mí, no quieren ver, me están viendo a mí. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos y Jesús estaba frente a frente a los discípulos y decía, ustedes me están viendo y no me creen. Ustedes, los fariseos, me están viendo que yo estoy dándole testimonio de lo que es el Padre Celestial y ustedes son ciegos, le dice. Por eso le dice allí, déjenlos. Los ciegos, esos son ciegos, guías de ciegos, de aquellos que tampoco quieren ver. Hay muchos que ven las obras malas de sus líderes y siguen detrás de ellos, porque no les conviene venir a la luz, porque su pecado, su maldad va a ser expuesta y ellos abrazan tanto el pecado, aman tanto su maldad, aman tanto sus prácticas que dicen, no, yo no puedo dejar esto. ¿Y con qué voy a vivir? Pero el Señor dice, estos son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos van a caer en el hoyo. Así que yo no puedo hacer nada, le dijo a sus discípulos. Aquel que quiere creer a la verdad, bien hecho. Aquel que no quiere creer en la verdad,
¿Qué voy a hacer? Eso quiere decir que el Señor no obliga a ninguno de nosotros a seguirlo. Nosotros le seguimos por agradecimiento, porque Él es más grande que nosotros, porque Él es el pastor de nuestras almas. ¿Por qué seguimos más a Jesús? ¿Por qué seguimos su palabra? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la fuente inagotable de verdad. Él es el alto y sublime, Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último, Él es la fuerza que nuestra alma necesita, Él es la guía en medio de nuestra oscuridad, Él es la luz encendida en medio de nuestras tinieblas, Él es el consolador, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en el momento de tribulaciones. ¿Por qué yo sigo al Señor? Porque Él me ha salvado, Él me ha rescatado, Él deshizo como nube toda mi rebeliones, Él fue molido por causa de mis pecados, Él se derramó en una cruz para salvarme a mí, salvar a mis hijos, salvar mi familia. Él se dio así por sí mismo y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre diciéndome: me voy pues a preparar morada para que todo que quede en mí, yo también, dice, le daré un lugar, una morada al lado mío, y se sentará al lado mío a la mesa, a la diestra de mi Padre, juntamente en los lugares celestiales. Yo los adopto a ustedes como mis hijos, yo los adopto a ustedes como mis lámparas, yo los recibo delante de mí, voy a encender ese fuego en sus corazones, por cuanto ustedes han decidido por mí. Ustedes han abierto sus ojos, ustedes han abierto sus oídos, ustedes han abierto su corazón y me han dicho: Señor, ven y mora en mí. Y hemos venido, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, hemos venido a morar en ustedes para que ustedes sean luz, para que sean sal, para que sean la respuesta de Dios para sus familias en estos tiempos difíciles. Por eso yo sigo al Señor, porque yo ya he visto que yo andaba en oscuridad, ahora he visto la luz admirable de su palabra, he visto a Cristo en las personas que aman al Señor, y yo también le he dicho: Señor, yo también quiero servirte, yo también quiero sentarme a tus pies cual María para escuchar tu palabra, quiero oír tu voz también y poder recostarme en ti como el apóstol Juan y poder también escuchar tu voz y sentir los latidos de tu corazón y amar lo que tú amas, buscar lo que tú buscas, respetar lo que tú respetas, admirar lo que tú admiras, Señor, porque todo lo que es tuyo yo quiero, Señor, recibirlo, porque ese es el deseo del Espíritu Santo en nuestras almas, porque antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. El Señor nos ha dado vida, nos ha dado vista, nos ha dado oportunidad para comenzar en Él. En el nombre de Jesús vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor,